A lo largo de la historia, muchas mujeres han destacado por su inteligencia, por su valentía, por sus habilidades políticas y sí, también por su maldad. Por ejemplo, hace algunos videos les platicaba sobre Hildegarda de Bingen, una de las mujeres más brillantes, no solo de la Edad Media, sino de toda la historia. Hoy les voy a platicar de una mujer cuya figura ha sido casi borrada por la historia. Esto se debe, según mi punto de vista, a que cometió la osadía de tomar las riendas de la iglesia. Esta mujer fue durante varios años el auténtico poder detrás del poder de los papas. Me refiero a la hermosa Marozia. A tal nivel llegó su influencia en aquellos años del siglo X, que incluso un cronista contemporáneo la llenó de insultos y rebajó su imagen hasta lo más vil. Me refiero a Liutprando de Cremona, quien se refiere a ella constantemente con títulos como prostituta, meretriz o ramera. Quiero insistir que este hombre no es buena fuente en cuanto a Marozia en sí, en cuanto a su personalidad y sus habilidades políticas. Sin embargo, hay que reconocerle a este hombre de Cremona que muchas de las cosas que hizo Marozia nos llegaron gracias a sus escritos. El nacimiento de Marozia se calcula alrededor del año 892, o sea, hacia finales del siglo IX. Fue hija de Teodora y un senador romano llamado Teofilacto I. Ellos tuvieron a otra hija, la hermana mayor de Marozia, quien fue nombrada también Teodora por su mamá. Ya decía yo que Marozia fue una de las mujeres más influyentes de su época. Según cuenta la mayoría de las crónicas, más o menos por el año 907, Marozia, siendo muy joven, se convirtió en la amante del Papa Sergio III. Esto y la gran influencia que tenían sus papás en Roma provocó que Marozia comenzara a relacionarse con gente muy poderosa de la iglesia. Toda la época en la cual Marozia destacó se conoce como la pornocracia. En este periodo, Marozia influyó en la elección de hasta 6 papas y también, se sabe, ordenó la muerte de algunos de ellos. Ya en el 909, Marozia se casó por primera vez. Este matrimonio fue con Alberico I, marqués de Camerino y duque de Spoleto. Para ese momento, Marozia estaba embarazada del Papa Sergio III. Alberico I legitimó a este hijo, que nació en 910 y quien en el 931 se convertiría en el Papa Juan XI. Más tarde, Marozia y Alberico I tendrían a otro hijo, llamado como su padre. Antes de Marozia, sus papás, Teofilacto y Teodora, también habían estado controlando los hilos de los papas y varios de ellos habían sido elegidos por esta pareja. El Papa Juan X no fue la excepción. Juan X asumió el papado en el 914 y parecía que iba a ser otro de los títeres de Teodora y Teofilacto. Sin embargo, no fue así. Juan X se convirtió en uno de los papas más sólidos de la iglesia, por lo menos en la Edad Media. A Juan X le tocó un momento muy difícil casi al inicio de su papado. Esto fue una serie de ataques que venían de los sarracenos en las costas italianas. Para poner fin a estos ataques, logró una coalición de príncipes italianos, entre los cuales se encontraba Landulfo de Benevento, el poderoso rey de Italia, Berenguer I, y Alberico I, o sea, el esposo de Marozia. En la famosa batalla de Garelano, Alberico I sería el héroe, sin embargo, Juan X no le daría los créditos suficientes. En el año 924, Marozia y Alberico I intentaron hacerse con el poder absoluto de Roma. Se enfrentaron al Papa Juan X y fracasaron. Poco después, Alberico I fue asesinado. Marozia estaba muy preocupada al ver el crecimiento y el fortalecimiento del Papa Juan X.
Era evidente que el Papa estaba maniobrando para deshacerse de la tutela de la aristocracia romana. Para esto utilizó a su hermano Pedro, un laico a quien confiaba oficios cada vez más elevados dentro de la administración romana. En marzo de 924 fue asesinado el rey de Italia, Berengario de Friuli, y la nobleza llamó a Hugo de Arles. El Papa perdía así a uno de sus puntos de apoyo. De forma estratégica, buscando remediar la situación, Juan X llegó a un acuerdo con Hugo de Arles para coronarlo emperador en Roma. Pero entre 924 y 925, Marozia contrajo matrimonio con Guido, marqués de Toscana y hermanastro de Hugo de Arles. Con este matrimonio, los dominios de Marozia incluían los de su papá, los de su primer marido y los del nuevo marido. Así, Marozia era desde Roma la más poderosa de las nobles de Italia. Organizó contra el cónsul Pedro, hermano del Papa, una serie de rumores como una supuesta alianza con los enemigos de Roma, los magiares. Logró que fuera asesinado en Letrán en presencia del Papa a finales del 927. En mayo del siguiente año, el Papa Juan X fue depuesto, encerrado en Sant'Angelo y asesinado asfixiado con una almohada. Hay quien dice que realmente el Papa murió por malos cuidados y porque fue prácticamente olvidado dentro del castillo. Tras la muerte de Juan X, Marozia tenía el poder absoluto. Sabía que podía imponer papas a su antojo. El siguiente papa no solamente fue impuesto por Marozia, sino que fue totalmente manejado por ella. Se trata del Papa León VI. Él solamente ocupó la silla de San Pedro de mayo a diciembre de 928. De hecho, según cuentan las crónicas, murió antes que Juan X, quien, como decía, ya era prisionero. Después vino el Papa Esteban VII. Con él, Marozia tenía lo que necesitaba, un papa que solamente lo fuera de nombre, mientras ella era senatrix y patricia de Roma. En el año 931, asume como líder de la Iglesia, a los 20 años de edad, el Papa Juan XI. Este, como ya mencionaba hace un momento, era hijo de Marozia y aparentemente del Papa Sergio III. Hay otros que dicen que realmente Alberico I era el padre biológico. Como sea, Juan XI o Juan XI llegaba al papado gracias, por supuesto, a la influencia de su madre. Con esto, Marozia aspiraba a ser reina de Italia y emperatriz. 2 años antes, en el 929, Guido había fallecido. Marozia en ese momento era dueña de Roma, Spoleto y Toscana, nudo y corazón de Italia. Así buscó un nuevo matrimonio, esta vez con Hugo de Arles, el hermanastro de Guido. Recordarán que les mencioné a Hugo de Arles como un aliado que había buscado el Papa Juan X. Este hombre estaba casado con una mujer llamada Alda. Tuvo que anular su matrimonio para legalizar aquel que buscaba con Marozia. Esta anulación fue muy sencilla, ya que justamente el Papa era Juan XI, el hijo de Marozia, y entonces no hubo gran problema para anular este matrimonio. Es aquí, en este momento, cuando entra en escena otro personaje que mencioné hace un momento, Alberico II. Alberico II es el segundo hijo que tuvo Marozia con Alberico I. Al momento en el cual Hugo de Arles y Marozia buscaron la autorización del Papa Juan XI para su matrimonio, Alberico II tenía 18 años. Aún así, demostró gran valentía y evitó esta unión. En diciembre de 932, tomó Sant'Angelo por asalto y evitó el matrimonio de su mamá con Hugo de Arles. Este logró huir, pero Marozia y Juan XI quedaron prisioneros. Así, Alberico II se declaró príncipe de Roma, senador, conde y patricio. En este momento las crónicas son algo confusas. Hay quien dice que Marozia fue encerrada en un monasterio
en donde vivió hasta sus últimos días. Hay otros que cuentan que Alberico II fue más cruel con su madre y la mandó al castillo de Sant'Angelo, en donde fue tratada como prisionera también hasta su muerte. No se sabe a ciencia cierta cuál fue el final de Marozia, lo cual es muy triste, aunque también simbólico, porque de esta forma se comenzó a borrar su nombre en la historia. Ya decía yo, irónicamente fue gracias a su mayor crítico, Liutprando de Cremona, que sabemos todo lo que Marozia hizo y deshizo en la iglesia. Una mujer admirable, una mujer con gran habilidad política y que desde mi punto de vista debe ser tratada mejor por la historia. Tenemos que recordar mejor a Marozia, ya que no creo que haya sido tan mala como la pintan sus contemporáneos. Por cierto, si conoces la leyenda de la papisa Juana, te menciono que, según algunos historiadores, Marozia es justamente una de las inspiraciones para esa leyenda. Si no la conoces, te invito a que vayas al video que hice al respecto y veas esa maravillosa historia sobre la papisa Juana. Y ya como dato final, te comento que el hijo de Marozia, Alberico II, durante más de 20 años fue dueño absoluto de Roma.